Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a estar haciendo un poco un análisis sobre todo lo que está sucediendo en Israel. Vamos a ver un poco la situación. Voy a hacer diferentes análisis. En principio, comenzar por la revolución solar, que para Israel comenzó el 14 del 5, y vamos a ver un poco cómo toda esta situación que está sucediendo en este momento estaba un poco implícita, ¿sí? Te voy a mostrar algunos detalles para que vos entiendas por qué. También quiero decirte que la verdad que me tomé bastante tiempo para hacer este video en vista de que muchas de las cosas que te voy a decir van a ser bastante fuertes en un sentido no solo de lo que estamos viendo, sino de las implicancias que tiene todo esto a nivel geopolítico y a nivel de los poderosos, podríamos decirlo de alguna manera, ¿sí? Quiero que tengas presente temas que yo te vengo hablando hace mucho tiempo que tienen que ver con los líderes heridos que iban a mostrar su lado más oscuro para permanecer en el poder. Entonces, un poco este conflicto de Israel tiene dos caras, y esto es importante que lo entendamos, tiene dos caras. Nada justifica, por supuesto, la violencia, nada justifica la gente que tristemente ha pasado por un momento terrible y los que ya no están. Es realmente, a mí me aterra pensar los alcances que puede tener el ser humano a la hora de querer permanecer en el poder o de querer conquistar ciertas metas, ¿no es cierto?, a nivel del poder. La verdad es que me aterra, me parece algo que me pone la piel de gallina, sinceramente, pero es importante que nosotros entendamos que este conflicto tiene dos caras. Tiene dos caras. Y por otro lado, no solo tiene dos caras, sino que el alcance, tristemente, va a ser, va a trascender un lugar, ¿sí? Va a expandirse. Y un poco también toda esta situación nos está empezando a mostrar la antesala de los tiempos mundiales que se vienen, ¿ok? Donde, como te dije antes, los líderes heridos van a mostrar su peor costado y el costo humano va a ser muy alto. Entonces, bueno, como dije, vamos a analizar un poco la Carta de Israel desde la Revolución Solar para que vos veas los emplazamientos y cómo esto estaba marcado. Por otro lado, vamos a hacer un pequeño análisis del eclipse que a Israel le cayó, o casualidad, en el mismo eje que a la República Argentina, ya que tiene el mismo ascendente, ¿no es cierto? Y vamos a estar analizando algunas revoluciones lunares para ver cómo continúa este proceso. Pero quiero que, como dije, no pierdas de vista que aquí hay dos lados. Y hay un lado que tristemente se está aprovechando de una situación dolorosa, triste, no sé cómo decirlo, realmente me parece algo tan siniestro, y que un poco va a buscar sacar partido de este conflicto y de todo lo que esto implique. ¿Está bien? Así que bueno, desde ya te invito a que te suscribas, formes parte de esta comunidad, eh, y que bueno, y que trates de ir un poco en el análisis conmigo, viendo cómo la astrología nos va mostrando, ¿no es cierto?, ciertos sucesos que ya estaban como un poco implícitos, ¿no es cierto? Eh, Vamos a entender también algunos porqués de esto y por otro lado, como te decía, un poco vamos a ver estas dos caras, ¿no?, de una situación. Entonces, vamos a comenzar con la revolución solar de Israel, en principio para este año, cómo se venía. Otra cosa que no es menor y que es muy interesante señalar es que el conflicto comienza, ¿no? Vamos a mirar algunos aspectos, ¿sí? El conflicto comenzó días antes de lo que de lo que fue el eclipse en Libra. Y yo les dejé un video donde les comenté un poco, ¿sí?, que el eclipse iba a terminar con la paz en el mundo, porque es un eclipse en el eje, ¿no es cierto?, de Libra. Libra tiene tanto que ver con lo diplomático, ¿no?, con la diplomacia, con la búsqueda de la paz. Y en este caso es un eclipse de nodo sur, fue un eclipse de nodo sur. Entonces cierra un ciclo donde los viejos pactos y acuerdos ya no funcionan más y
al cerrarse con una energía de Marte que pasó, estuvo muy, muy conjunta, involucrada, fortaleciendo el nodo sur, ¿no? El cierre de ciclos de una forma violenta, ¿sí? Entonces, todo trabaja como al unísono para un momento, como digo, global, geopolítico global. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco cómo arrancaba la revolución solar de Israel. Fíjense cómo nosotros tenemos muy alto, ¿sí? Lo que vos ves en el círculo de adentro es la carta natal de Israel, ¿sí? O sea, es un poco los emplazamientos natales, y lo que vas a ver por fuera es la revolución solar sobre la natal. Entonces lo vamos a ver desde las casas en las que digamos, los sucesos están implícitos a través de la revolución, o sea, la energía de desde el 14 del 5, del 23 al 14 del 5 del 24, y un poco cómo se espeja y cómo se emplaza con la carta natal, ¿sí? Entonces, un tema muy interesante es ver que Marte, el planeta de la guerra, de las armas, el planeta de la confrontación, un poco queda en la casa número 8, ¿no? Queda en la casa número 8, que es la casa de las muertes, los cementerios, las transformaciones violentas, ¿no es cierto? Las transformaciones y los cambios violentos. Con Marte en esa casa, del cual es regente, ¿no es cierto?, antiguo. Marte es regente de la casa 8, antiguo. O sea que es un Marte potenciado, ¿no? Es un Marte que va a tener una fuerza superior porque está en su casa. A su juego lo llamaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fíjate cómo Marte queda parado sobre el medio cielo. El medio cielo, casa 10, que es un poco la casa del poder político, la administración del país, ¿no es cierto? Y todas las esferas del gobierno, ¿no? Muy cerca a la luna, que es el pueblo de Israel. Entonces, realmente ya podemos ver acá cómo estaba marcado que este iba a ser un año de algún tipo de conflicto, ¿no es cierto?, armado, que iba a traer justamente muchas pérdidas. Por otro lado, fíjate cómo tenemos acá el parte de la desgracia, ¿no? El punto del infortunio. Y el parte de la desgracia ya, que esté emplazado en la casa número 8 y haciendo un reflejo al signo de cáncer, que es un poco regente de cáncer la luna, el pueblo. ¿Quiénes son los caídos? El pueblo, ¿no es cierto? La gente, el ciudadano, ¿no es cierto? Como nos dicen acá, el ciudadano de a pie, ¿no? Claramente no los poderosos, sino el ciudadano, ¿sí? Y el parte de la desgracia ya nos está hablando de un momento donde estas muertes y este proceso de cambio violento va a traer una gran angustia y un gran dolor al pueblo, ¿no es cierto? Por otro lado, fíjense que acá es donde yo te digo hay algo oculto en toda esta situación, porque Venus viene detrás, y fíjate cómo es Venus, Venus. Es una conjunción, ¿no? Desde Venus de la Revolución a la Venus natal de Israel en la casa número 9. En la casa número 9, en astrología mundana, significa las fronteras, significa los pactos y tratos o las relaciones internacionales. Y Venus es la paz, ¿no? Entonces yo lo que siento es que acá realmente hay un conflicto que de alguna manera podría haberse subsanado o podría haberse intentado, ¿no? La paz viene por detrás. Entonces yo siento que esto es algo que puede hablarnos de un periodo posterior, ¿no? Pero también siento que acá hay algo como de un intento de armonización que queda frustrado, ¿no? Queda frustrado y queda como en un lugar donde no se aprovechó la oportunidad. Esto es un poco la esencia, ¿no? Eh, Venus es como que quiere traer esa diplomacia, ¿no? Venus regente de Libra, ¿no es cierto? También el eclipse, ¿no? Regente del signo del eclipse. Venus, Venus, la paz, ¿no es cierto?, en estos vínculos internacionales, ¿no? Entonces acá yo siento que, como les dije, hay algo que tiene que ver con una oportunidad que probablemente estuvo disponible y no se tomó, ¿no es cierto? Y no se tomó. Por otro lado, también a mí me llama mucho la atención otras características que vi sobre
a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay muchas características, fíjense cómo Mercurio nos está quedando sobre la casa 7, ¿no es cierto? Siento que acá hay algo como de una información que se tenía, pero aún así no se utilizó, ¿no es cierto? Recordemos que el actual mandatario de Israel hace poco tiempo, a principio de año, tuvo grandes conflictos, ¿no es cierto? Con el pueblo hubo cantidad de movimientos y movilizaciones en su contra. Un líder que viene herido en su imagen y que tal vez, me lo pregunto, ahora un poco aprovecha la situación para quedar como el gran salvador, ¿no es cierto? Como el gran ajusticiador de una situación tan compleja. Y me pregunto también hasta dónde, ¿no? Pueden llegar los alcances siniestros, como digo, de algunos personajes que claramente muchas veces no tienen reparo, ¿no? En el precio que otros van a pagar por sus ambiciones. Quiero que esto lo tengas muy presente, porque acá estamos hablando de un líder que venía golpeado y que, como digo, no tomó una oportunidad para suavizar, si se quiere, y para hacer algo al respecto, porque este conflicto se esperaba y no se hizo nada. Vamos a verlo luego con la revolución lunar del mes de septiembre, que abarca el periodo y el proceso del ataque. Vamos a ver entonces también acá, cosa muy interesante, la luna negra sobre la casa 9, ¿no? Y sobre el poder político, y esto es lo que me llama tanto la atención, porque la luna negra trae la oscuridad, trae lo siniestro, ¿no? Trae... Y luna negra cuando todavía estaba en Leo, ¿no? Entonces, luna negra, el líder oscuro, Leo, representante el sol, ¿no es cierto? Un sol que trae la oscuridad en toda la zona de las relaciones internacionales y de fronteras, ¿no? Haciéndose acople con Saturno, Plutón, la muerte, la luna del pueblo, ¿no? Entonces fíjense cómo trae la oscuridad Saturno, la militarización, ¿no es cierto? Plutón, la muerte y la destrucción en esta zona de frontera, ¿no? Y por supuesto las consecuencias, ¿quién las paga? El pueblo, ¿no? Entonces ya esta casa 8 marcial estaba marcada, ¿no? Implícita de alguna manera. ¿Ok? Fíjense que también tenemos acá Plutón, que les quedó en la casa número 2 de la revolución solar, lo cual nos habla de un año de grandes transformaciones a nivel económico, ¿no? En toda la esfera de los recursos de Israel, la economía de Israel, ¿no? Pero cuando lo espejamos nos está tocando la casa 4. La casa 4, la identidad por pertenencia, los lugares públicos, los monumentos históricos, la calidad de vida de los ciudadanos, la casa donde está la identidad del pueblo, ¿sí? Entonces Plutón, la muerte y la transformación, ¿no es cierto? Y ya venía revolucionado este pueblo, ¿no? Por todas esas movilizaciones que te decía yo antes, en vista de que este Plutón les quedó en Acuario, ¿no? Entonces hay algo como de una revolución que estaba sucediendo en el pueblo de Israel cuando esto comienza, ¿no? Esta revolución solar comienza, ¿no? Por otro lado, fíjense cómo Saturno quedó en la 3. La casa número 3 de la revolución solar tiene que ver con las calles, también tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con un momento, ¿no? Con todo lo que son relaciones internacionales y especialmente todo lo que son los países vecinos,
¿no? Con todos los países vecinos. El primer anillo de seguridad que le digo yo, ¿no? Todos los países vecinos. Y que se está espejando sobre las cinco, que son los lugares públicos, como ser, no sé, eh, pueden ser los lugares de entretenimiento, ¿no es cierto? Restaurantes, centros, ¿no? Y o casualidad que muchos de los ataques se dieron, no sé, como en la fiesta electrónica y temas así, ¿no? También, por otro lado, la casa 5 tiene mucho que ver con los niños, ¿no? Entonces, Saturno, ¿qué hace? Saturno levanta un paredón, Saturno militariza todas estas áreas, las endurece, ¿no? Eh, y un poco, por eso digo, creo que hay cosas que estaban muy marcadas en la revolución solar, ¿no? Fíjense que la casa número 4, que es en la revolución solar, cómo queda afectada la identidad por pertenencia, la calidad de vida de los ciudadanos, el sentido de identidad por pertenencia y por sobre todas las cosas, esta cosa como de los lugares públicos, de vuelta, ¿no? La casa del pueblo, con la luna y Neptuno. Neptuno el caos, Neptuno los atentados, Neptuno el complot. Neptuno también una situación que no se ve clara, que no se define claramente, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, esto tiene dos caras, porque por un lado tenemos la cara de la realidad, que los ataques son monstruosos y esto es totalmente repudiable, ¿no es cierto? Y cualquier tipo de situación que implique el dolor de la gente y las pérdidas de vidas humanas no se justifica bajo ningún concepto, en ningún lugar del mundo y bajo ninguna circunstancia. Pero también tiene otra cara, que es la conspiración propia interna, donde hay una situación que un poco se gesta, se planifica y se espera en pos de que alguien pudiera recuperar cierta imagen y aprobación, ¿no es cierto? Y esto me parece algo detestable y terrible, además, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde, podríamos decir, son capaces de llegar para mantener el poder? Neptuno, el caos, el conflicto, el descontrol, el crimen, como dije, la conspiración, ¿no? Sobre la casa de que afecta al pueblo y justamente un Neptuno luna. Entonces, claramente, los más afectados, la gente, ¿no es cierto? Y fíjense cómo esto además emplazado sobre las 6, ¿no? La salud del pueblo, la salud de un pueblo, ¿no? Y Quirón, marcándonos también un emplazamiento sobre las 6, ¿no? Como la salud del pueblo que queda herida, ¿no? Por un líder, Aries, herido, ¿no? Que queda herida también, ¿no? Eh, entonces, bueno, como digo, siento que es muy categórico ver ciertas cosas, también para que podamos ver cómo la astrología nos marca situaciones, ¿no es cierto? Y una vez que, bueno, en este caso ya pasó o hay cosas que ya están pasando, pero lo podemos ver tan gráficamente en esta revolución. Entonces vamos a mirar ahora un poco revoluciones lunares para que veas un poco más eh, cómo viene este asunto y qué podemos esperar. Bueno, ahora vamos a analizar un poco la revolución lunar que fue entre el 10 del 9, o sea, de septiembre, hasta el 8 del 10. Y un poco abarca el periodo donde estamos ya sobre esta situación, ¿no? Compleja. Pero quiero que veas lo que pasa previamente, ¿no? Y vamos a marcar acá Neptuno en 8, Saturno en 10, Luna negra en 1. Vamos a mirar algunos detalles. Parte de la desgracia, fíjate.
y la luna del pueblo en 12 conjunta a Venus, esa posibilidad de subsanar algo, ¿no? De encontrar la armonización. Fíjate que es interesante que ya Neptuno estaba en 8, ¿no? Neptuno, como te dije, la conspiración, el atentado, ¿no es cierto? La cosa como de esta energía tan difusa, ¿no? De algo que es poco claro, el caos, en la casa de la muerte, la transformación, los cementerios, los cambios violentos. Entonces esto ya se estaba gestando, ¿no? Porque la presencia de Neptuno nos está marcando que acá ya había una situación que estaba implícita, ¿no? Como algo que ya estaba presente. ¿Está bien? Y quiero que veas que Neptuno está haciendo una inconjunción con la luna negra en la 1. Y acá tenemos Mercurio Sol, ¿no? Por eso yo insisto, el Sol es un poco el líder, ¿no es cierto? Y Mercurio estaba retrógrado, ¿no? Entonces la luna negra en la casa 1 nos habla de la oscuridad que se metió en la identidad de Israel y se metió en el carácter interno, ¿no es cierto? En el mundillo interno, ¿no? La oscuridad, lo siniestro, ¿no? Que lo cubrió todo. Y acá hay un Mercurio que al estar retrógrado quedó en silencio, ¿no? Con este líder. Quedó en silencio y fíjate que el Sol está en un trígono a Urano, ¿no es cierto? Júpiter en el medio cielo. Y fíjense cómo Urano también está en un trígono al parte de la desgracia en la casa 5. Las calles de Israel, los lugares públicos, los restaurantes, las fiestas, los niños, el parte de la desgracia, la angustia, el sufrimiento, el dolor, la muerte de los hijos del pueblo. En Capricornio, cayendo estructuras, ¿no es cierto? Entonces, acá hay algo que trabajó en conjunto. Las explosiones, el silencio y el parte del infortunio. ¿Está bien? Y esto trajo la oscuridad. Fíjense cómo el pueblo queda en casa 12 y Venus la posibilidad de armonizar una situación también. Casa 12 son las cosas ocultas, también son las miserias reveladas, son los hospitales, son las instituciones de salud, son los encierros, es la zona de atentados, de complots, de conspiración, ¿no? A mí me parece muy categórico porque siento que, como digo, hay algo que se estaba avisorando y creo que también hubo como una especie de silencio y se esperó a que esto suceda, ¿no es cierto? Saturno en 7 ya nos estaba hablando de un gran endurecimiento en todo lo que tuviera que ver con pactos, acuerdos, pero también un armamento. Yo lo que siento es que no te olvides que casa 7 tiene mucho que ver con los enemigos declarados y Saturno es un poco la militarización, es un poco, ¿no? Armar el muro de defensa, ¿no? Entonces hay algo que ya se estaba armando a nivel militar en presencia de esos enemigos declarados, ¿no es cierto? Fíjense por otro lado cómo tenemos a Quirón que nos quedó en la 9, la herida que queda en esas relaciones internacionales y en este tema de fronteras, ¿no es cierto? Y en Aries, una herida de guerra, ¿no es cierto? Claramente. Así que bueno, un poco, les digo, muy densa la energía. Pero como te digo, se dejó entrar a la luna negra, se dejó entrar, ¿no es cierto? Vamos a ir a la siguiente revolución
que es lo que compete desde el 8 del 10, ¿sí? Bueno, acá vamos a analizar un poco del 8 del 10 hasta principios de noviembre. Entonces es un poco ya cómo sigue toda la situación. Entonces vamos a ver un poco dinámica de esto, cómo sigue. Quiero que ya tengas presente que, sinceramente, la situación de la casa 8, la casa de las muertes, los cementerios, la casa de los cambios violentos, sigue estando emplazada, ¿no es cierto? Luna, pueblo, parte de la desgracia. Así que yo siento que para el pueblo de Israel todo este momento va a seguir siendo realmente crítico, caótico, complejo. Eh, y bueno, me da la sensación de que esto un poco va a continuar, está bien, y vamos a seguir viendo situaciones fuertes, ¿no? Queda marcado ya como esto, ¿no? Como el pueblo herido, sufriente, angustiado, el pueblo en duelo, en la casa número 8. El pueblo haciendo el duelo, el sufrimiento, ¿no? Esta línea de la casa 8, fíjense cómo hace un trígono con el ascendente en Sagitario, regente Júpiter, ¿no? Y Júpiter tiene tanto que ver, toda esta energía tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con la diplomacia, ¿no? Tiene que ver con la ley, la verdad, la justicia, ¿no? Eh, entonces es como que yo siento que hay algo como una situación que va a tener que buscarse desde una nueva, ¿cómo decirlo? Como que la solución va a tener que plantearse desde una nueva, eh, desde un nuevo foco, ¿no? Desde algo completamente distinto y nuevo, ¿no es cierto? Por otro lado, también, fíjense que el pueblo herido, ¿no? Tenemos acá la casa 3 con Saturno. Entonces todo lo que son las calles y esto que militarizado completamente, ¿no? Como con total restricción, ¿no es cierto? Como restricción en los movimientos, restricción en los traslados, en todo lo que sean las comunicaciones, puede que mucho también, restricción total como, ¿no? Y mucha presencia de esta militarización en la calle, ¿no? Eh, pero siento que esto no pone a resguardo al pueblo, ¿eh? No lo resguarda porque termina siendo una inconjunción. Entonces hay algo de que toda esta generación de la militarización y especialmente la casa 3, todo lo que tiene que ver con los países vecinos, todo lo que estén alrededor, ¿no? Se va a militarizar todo esto de tal forma que en definitiva va a terminar haciendo una inconjunción con el pueblo y su duelo. Entonces al final del día esto puede ser incluso más perjudicial, ¿no es cierto? Fíjense, cosa extraña, ¿no? Ese líder que ahora se posiciona en Libra, ¿no es cierto? Y en una casa 10, como si recuperara el brillo, y esto es un poco lo que yo te decía, ¿no es cierto? Y el parte de la fortuna, ¿no? Como algo, todos los ojos van a estar puestos en él, ¿no es cierto? Y siento que hay un aprovechamiento de eso, ¿no? Como el parte de la fortuna, ¿no? Como algo que este líder celebra, ¿no? Ahora. En Libra, ¿no? Tengamos en cuenta que acá estamos en víspera del eclipse, ¿no? El eclipse le cayó a este sol encima, ¿no? Y tengamos en cuenta que es un eclipse de nodo sur. Así que vamos a ver qué pasa con este líder en los próximos 9 meses, ¿sí? Y en su liderazgo especialmente. Porque siento que hay mucha gente que no va a querer esta confrontación. El pueblo va a ser herido, va a seguir siendo herido a través de la confrontación, ¿no?
Y fíjense que, como les decía, es un líder que de repente, hablando de justicia, de igualdad, ¿no es cierto?, de un montón de palabras, recupera por un momento el centro de la escena. Fíjense la casa 9, la casa de las fronteras, de las relaciones internacionales y de vuelta. Venus, esa posibilidad de armonizar una situación, pero con la luna negra. Pero lo siniestro está presente y no permite que Venus pueda expresarse desde el lado positivo de encontrar la paz, ¿no? En oposición a este Saturno en 3. Entonces, cuanto más se militarice y se duplique la apuesta, más perjudicial va a ser para el pueblo de Israel. Fíjense, Neptuno en 4, de vuelta, en oposición al medio cielo, ¿no? Como hay algo en contra completamente de todo lo que es la representación política de Israel o las esferas de administración política de Israel y a todos estos que están como en la esfera más alta, ¿no?, de Israel, ¿no? Y Neptuno sigue estando en casa 4 con Quirón ahora. Entonces Neptuno sigue trayendo los atentados, el caos, el conflicto, la conspiración y las heridas de guerra en Aries, ¿ok? Entonces es un momento de gran caos, pero también es un momento de caos donde yo siento que mucho de lo que pasa con la identidad por pertenencia de Israel y con el pueblo como tal en todos los lugares públicos, va a empezar a ver ese clima como de no entender muy bien cuál es la verdad o cuál es el fondo real de este conflicto. ¿Está bien? Vamos a mirar otra revolución más. Bueno, vamos a mirar la revolución que sigue, 4 del 11. Y vamos a observar algunas cuestiones acá interesantes que son un poco todas las decisiones que se van a ir tomando entre los grupos civiles, las agrupaciones, cámaras de representantes. No sé en Israel bien cómo es el sistema político, tal vez alguien me lo puede comentar, pero me parece que es el movimiento de gente también, ¿no? Como acá puede haber incluso alguna situación eh, que afecte a estas masas o a estos grupos o a estas cámaras de representantes con todo lo que es Neptuno, ¿no? Como que continúan esos atentados y que sigue estando la herida de guerra en esos lugares como sectores más de aquellos que tal vez tienen cierto poder de definición de política, ¿no? Fíjense por otro lado cómo tenemos a Saturno nos quedó en 10. Entonces, completamente un gobierno militarizado, ¿no? Completamente. También me da la impresión con ese Saturno en 10, la casa de la administración política, de la representación política, la casa del gobernante, ¿no? Como un gobernante que también en un punto, al generar esta situación Saturno, empieza también a generar una cuestión como de una especie de, podríamos decir, de dictador, ¿no? Que quiere tomar decisiones y que quiere imponer esas decisiones. Por eso les digo otra vez, puede empezar un caos político dentro de Israel, más allá de este conflicto que estamos viendo, ¿eh? Y un poder político que se va a poner muy Saturno, rígido, restrictivo, controlador y dominante, ¿no? Fíjense, la luna que está ahora en la 3 y en una inconjunción a esa especie de proceso de control. La luna del pueblo, en la 3, en la calle. El pueblo va a querer tomar de vuelta
decisión, tener voz y voto en lo que se está haciendo o en lo que se va a hacer. ¿Ok? El pueblo de vuelta en la calle y en una inconjunción a ese poder político que se puso tan rígido, tan muralla, tan paredón. Así que no me extrañaría nada que no solo veamos en este proceso un poco la situación externa que está sucediendo entre países y fronteras, sino que también va a empezar un conflicto interno, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más. Tenemos la luna negra en la casa 4 que nos está marcando la casa de la identidad por pertenencia del pueblo, los lugares públicos de vuelta, ¿no? ¿Qué significa ser israelita? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, la identidad de ese pueblo, su calidad de vida, la luna negra, la oscuridad y en una oposición a ese Saturno en 10. Entonces va a empezar a haber una cuestión como de sentir que este Saturno en 10 impone que el pueblo tenga que seguir en esa oscuridad a través de su rigidez, su militarización, su imposición, su paredón. ¿No es cierto? Y se va a empezar a sentir en el pueblo, ¿no es cierto? Fíjense de vuelta a casa 5, que estamos hablando acá otra vez de todo lo que tenga que ver con los niños, los lugares públicos, un poco estas situaciones de, ¿no? Y sigue un poco el punto de la desgracia. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con ideología, filosofía de Israel, ¿no? Eh, y acá de vuelta tenemos, fíjense, en una conjunción, perdón, en un trígono a Plutón que quedó en la 9. La 9 tiene tanto que ver con la casa de las leyes, las fronteras, las relaciones internacionales. Otra vez puede ser que empiece a surgir este tema, ¿no? Como de algún tipo de cambio, planteamiento a través del cambio de la Constitución. Ojo con esto porque, oh casualidad que el punto de la desgracia que vive el pueblo trabaje en un trígono con una búsqueda de desintegrar y de cambiar temas de leyes y temas legales, ¿no es cierto? Que, oh casualidad, están en un sextil a la conspiración neptuniana, ¿no? Y por otro lado decirles que las fronteras, todos los temas con relaciones internacionales, pero también la casa número 9 es un poco la ideología, la filosofía de vida de un país, las creencias. Entonces yo siento que va a haber una gran transformación en esas esferas ideológicas, filosóficas, de concepción del pueblo también de Israel. Y como digo, tal vez el pueblo va a salir a exigir algo, ¿no? Libertad también. Libertad. Y va a querer sacarse de encima la situación tan militarizada que genera la oscuridad. Y viene como una especie de búsqueda de transformar eh, ideología, filosofía, creencias, relaciones internacionales, ¿no? Como toda una esfera, ¿no? que tiene que ser depurada de viejas estructuras que Israel posee, ¿no? Fíjense que este proceso también de esta militarización y tanta restricción acá, tan fuerte, como digo, ¿no? En la inconjunción a la luna, hay algo que el pueblo no quiere, no acepta, ¿no? Y fíjense que también acá tenemos una energía muy Sol, Marte, Mercurio en Escorpio, regente Marte, o sea, en su máxima expresión,
y también regente Plutón moderno, ¿no? En la casa de la salud del pueblo, de los trabajadores, de la condición del salario y demás, que van a estar en una cuadratura al medio cielo, ¿no? Y es un medio cielo acuariano en este momento, ¿no? Tema de las libertades, ¿no? Y una revolución interna. O sea que van a estar sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por otro lado, al quedarnos un poco Urano en la 12, nos puede hablar de situaciones, ¿no? Como imprevistas, explosivas, ¿sí? Complejas todavía. Vamos a seguir avanzando. Bueno, acá tenemos un poco la revolución del 2 del 12 y luego vamos a ver la del 29 del 12, ¿sí? Vamos a llegar un poco hasta fin de año, ¿sí? Y quiero que veas cómo acá ya la luna, o sea, el pueblo, casa 10, el pueblo queriendo tomar el control, ¿no? El pueblo queriendo un poco protagonizar las decisiones, ¿no es cierto? Como esto me parece categórico porque como te dije, puede que haya otra situación que va a suceder dentro de la situación que está pasando, pero dentro de Israel, ¿no es cierto? Acá yo veo un pueblo en 10, ¿no? Un pueblo que un poco quiere protagonizar las decisiones. Esto no es menor. Y fíjate también qué interesante, como esta luna está en una inconjunción a Saturno, de vuelta este aspecto como de la restricción, la ley y el orden, la militarización, el muro del cual yo te hablaba, que ahora quedó en 5, donde el pueblo estaba en la anterior, donde el pueblo estaba sufriendo en la anterior. Y es como que de repente, ¡pum!, ¿no? Y el pueblo se opone, no está de acuerdo con esta decisión del control y de la, ¿no es cierto?, de la restricción total, ¿no es cierto?, y el control de los movimientos, ¿no?, de los ciudadanos en los lugares públicos. Por otro lado, fíjate que ojo, porque Neptuno ahí nomás en la 6 sigue afectando la salud del pueblo, ¿no? Con esa herida de guerra. Neptuno sigue generando caos igual, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante, Venus en la 1. Venus quiere tomar una identidad, o sea, quiere tomar la identidad de conciliación. La 1, el ascendente, y además el ascendente natal de Israel, ¿no? Como Venus, la armonía, la paz. Entonces, un poco Venus va a querer buscar, ¿qué va a querer buscar? Bueno, Venus lo tenemos en un sextil a Mercurio en la 3, al diálogo, a los acuerdos, a las negociaciones y a los pactos, ¿no? Ahora, Venus en una inconjunción a Neptuno. Todo este lado conspiranoico y este lado más, si se quiere, de esto que te decía, la energía poco clara. ¿A quién no le conviene? Esa es la pregunta. Encontrar la paz venusina. Pero al tomar una identidad venusina, siento que este puede ser un periodo, por lo menos, de intentar empezar a armonizar una situación. ¿Lo logrará? Bueno, eso lo vamos a ver luego. El ascendente en Libra queda en cuadratura al medio cielo. Entonces, que Israel pudiera tomar una personalidad conciliadora en buscando el equilibrio, va a estar en oposición al medio cielo, a ese poder político que quiere sacar ventaja del conflicto. Por eso el pueblo empieza a querer tener voz y voto en la situación. El pueblo en la casa 10 es como si fuese un pueblo gobernando.
El pueblo va a querer tomar el protagonismo de las decisiones y se va a oponer a esa militarización. ¿Está bien? Fíjense además que esta Venus está haciendo una cuadratura a Plutón en la 4, ¿no? Plutón en la 4 en esta revolución va a estar trabajando en transformar, disolver la identidad por pertenencia de Israel. ¿Qué significa ser israelita? ¿Qué significa? Yo creo que hay un gran cambio que esta sociedad va a estar haciendo. Una sociedad que ya viene gritando y buscando su libertad, ¿no es cierto? Que se ha estado manifestando en contra de sus representantes. Y yo creo que este conflicto para el pueblo va a ser significativo mucho más allá, ¿no? Porque hay algo también como de depurar, es necesario depurar las viejas estructuras de Capricornio eh, para que el pueblo tome una nueva identidad, ¿no? Lo va a hacer a través de una revolución, así que es muy posible que luego el pueblo de Israel tome un protagonismo más revolucionario, queriendo liberarse de las viejas estructuras de quienes fueron sus representantes políticos y determinaron su identidad hasta ahora. Entonces, esto que estamos viendo, este conflicto, para el pueblo de Israel va a tener una significancia mucho más trascendental que el conflicto en sí, porque siento que todo esto va a llevar a que Israel realmente se replantee quiénes somos y qué estamos haciendo y quiénes estamos dejando que nos lleven adelante, nos lideren, nos gobiernen y determinen nuestro destino. Y como te dije, la revolución del pueblo, la revolución, fíjense que acá, no se olviden que luego acaba de entrar Plutón en Acuario, ¿no es cierto? Y empieza ese proceso de revolución de una identidad. Lo que se derrumba es también una identidad por pertenencia de este pueblo a través de este conflicto. Y fíjense, tenemos el parte del infortunio en la casa número 3, ¿no? Yo creo que se va a intentar dominar, se va a intentar acallar a la gente, se va a intentar, ¿no? Como las viejas estructuras van a traer, ¿no? Como esta cosa, a mí me parece que va a haber algo acá fuerte de querer silenciar esa búsqueda de cambio y de liberación, ¿no? Y como dije, esta identidad venusina para mí la va a sacar a relucir la gente que va a querer tomar el protagonismo y va a querer empezar a decir, no, necesitamos hacer un cambio interno, ¿no? Vamos a ver la última entonces. Bueno, vamos a ver un poco ahora la del 29 del 12 del 23, pues un poco cómo se cerraría un poco la energía del año. Ay, perdón. Uy, esperen que... ahí está. Bueno, un poco en esta vamos a tener en cuenta, fíjense, qué interesante la casa 10. El sol queda herido. La casa 9 sigue estando emplazada con Marte, entonces el conflicto de las fronteras puede continuar, ¿no? También tenemos acá muy interesante todo lo que es todas esas cámaras de representantes, ¿no? Y los movimientos, las masas, las agrupaciones civiles, cívicas, ¿no? Como en ese sistema político de Israel, ¿sí? Que va a sufrir una gran transformación y un gran cambio. ¿Y quién es el que queda herido? El líder, fíjense. Fíjense como el Sol, que es el líder, que quiere sostener a Capricornio, o sea, las viejas estructuras, queda con el parte de la desgracia. Yo creo que no solo va a ser un líder que está quedando en un lugar, ¿no? Donde tristemente el aprovechamiento de una situación a la larga no le va a servir para nada, porque el pueblo
se va a dar cuenta, se va a dar cuenta y va a reclamar su poder, ¿no es cierto? Eh, es un poder político que va a quedar herido, ¿no? Como el parte del infortunio, el punto de la desgracia, la angustia, la preocupación, ¿no es cierto? La desolación. Y esto queda en esas viejas estructuras de gobierno y queda un poco a la vista ese líder. Por otro lado, fíjate que acá tenemos, bueno, el parte de la fortuna en 7. Hay un deseo de buscar y encontrar acuerdos, libra, balance, acuerdos, pactos, tratos, armonía. Pero para eso, este líder se le tiene que caer la máscara, ¿no? Y fíjense un poco el pueblo en 5, ¿no? El pueblo queriendo recuperar las calles, ¿no es cierto? El pueblo retomando una identidad cultural, si se quiere, el pueblo eh, queriendo recuperar un poco su libertad en una inconjunción a ese líder, ¿no? Tremendo. Pueblo, además, en una energía, ¿no? Es una luna en Leo, que es lo que le compete natalmente, ¿no? Pueblo, regente Sol, ¿no? Entonces un poco es un pueblo que quiere tomar su liderazgo, ¿no? Saturno nos quedó en 12, entonces, bueno, todavía siento que va a haber muchas cuestiones de Saturno desde la 12, que es un poco una casa, ¿no? Compleja porque tiene mucho que ver con eh, el caos, el conflicto, el complot de vuelta a los hospitales, los centros de atención humanitaria, ¿no? Como, entonces Saturno todavía va a seguir presionando para restringir, ¿no es cierto? Porque desde la 12 va a intentar manipular, ¿no es cierto?, al pueblo. Esa cosa de controlar, ¿no? Neptuno en 1, esto sí me preocupa un poco porque es un poco la casa de la identidad en este momento y el ascendente que va a tomar Israel en este periodo, que va a estar re caótico, ¿no? Para fin de año. Recontra caótico, y esto en una cuadratura, fíjense, a Mercurio-Marte en la 9, ¿no? Entonces los temas de la frontera y los temas todavía de las relaciones internacionales van a estar muy complejos, y con Neptuno puede que también traiga mucho situaciones que todavía marquen violencia, ataques. Pero una situación caótica es lo que más veo, como de total desorden, como de que todo se desmadra y se desorganiza y se, ¿no es cierto?, se genera un total descontrol dentro de Israel, ¿no? Y fíjense cómo queda la identidad herida de guerra, pero también herida por un líder que los llevó a una instancia y a una situación, porque es Aries, nos trae la energía de Marte, que es el conflicto y la guerra, Aries, los líderes heridos, y eso que tenemos que aprender a incorporar para el futuro, ¿no? Entonces toda esta situación que vemos ahora, bélica, de conflicto, armado, va a tener una simbología realmente muy profunda y trascendental para el pueblo de Israel, eh, de cara a su futuro, ¿no es cierto? Eh, y creo que el pueblo va a buscar tomar un protagonismo para empezar a elegir otras cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, les dejo un poco toda esta información, espero que les sirva. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega.